Hoy estamos para hablar de la historia desde 1976 en adelante y unos años atrás, cuando se ha gestado el golpe de Estado, lo que tuvo que ver con la dictadura militar, los movimientos de agricultores, de productores, las ligas agrarias, situaciones que pasaron en nuestro país. Estamos con la historia viva aquí para hablar con él, que nos recibió gentilmente en su domicilio, Luis Ulrich. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes que se acordaron de esto y que la gente sepa lo que fue aquello. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo Me acuerdo, Monseñor Di Stefano era el que encabezó esa vez el movimiento, porque la juventud del campo, la que podía, emigraba hacia Buenos Aires porque no había rentabilidad, había una explotación tremenda hacia los productores. Y entonces, en primer momento se llamaba el Movimiento Rural Católico y después se cambió el nombre a Ligas Agrarias. Y se los organizó para peticionar, defender y luchar por los intereses del hombre del campo. Empezamos a relacionarnos con ellos, ¿no? Empezó a conocer la noche de lo que realmente pasaba acá en el campo y nos recibía en Buenos Aires a delegados nuestros y se planificó, se hizo varias cosas importante el gobierno de la Lanús, a pesar de que fue militar, fue represivo también, pero cuando volvió la realidad, parece que se dio cuenta de muchas cosas. Y ahí tuvimos muy buenos créditos, crédito Vidinta, Banco Nación y un crédito a largo plazo. Y bueno, ahí se cortó, eso por un lado, pero siempre había que luchar, ser duro, y bueno, ahí surgió después el mote de que éramos subversivos. Y no era así, nosotros defendíamos los intereses del campo, no nos interesaba política, ni ideología, ni nada, como lo hicieron después figurar. Se han producido detenciones de exfuncionarios y también de algunos gremialistas. Como es de suponer, hay distintos grupos que comentan los últimos acontecimientos. Muy dura la lucha. Había bastante violencia por medio, pero lo hacíamos en defensa del pan de la mesa campesina, de la gente del campo, que mejore su situación, no por cuestiones de particulares, yo no nada que ver. Eso fue ya en el 76. 76, 77, 78, cuando empezó el Mundial. En el Mundial estuve preso. Recuerdo cuando nos largaron una noche, llegamos a la terminal y vimos un partido mundial, el penúltimo. Y bueno, ahí volvimos, bien pelado, bien rapado, sin ropa, casi un frío impresionante. Y bueno, y así pudimos volver, fue la última vez que no me llevaron. Y gracias a mi hermano, el padre Alberto, que él fue varias veces a Resistencia a hablar con el ministro de gobierno y todo, exponerle lo que es la realidad, pues ya se conocían y bueno, y eso me ayudó un poco. ¿Qué me puede decir de los medios de comunicación, cómo actuaban en esa época? Y bueno, los medios de comunicación eran todos sumisos al poder. Eso es lo que hacían, nos sacaban la nada de lo que ocurría, o sea, la verdad, la triste verdad y la dura verdad, eso no sacaba nada. Todo el tema político de estos negociados que han hecho y nada más. Y no había, para la gente de trabajo, a los de abajo no había nada. No se acordaba nadie. Y así estábamos, solos, abandonados. Los medios no publicaban nada y la gente no se enteraba. Entonces hacíamos eso nosotros. ¿Ustedes tenían como un periódico de ustedes? Sí, teníamos nuestro periódico, El Campesino, donde le publicábamos todas las cosas que hacían, por ejemplo, temas de tierra, entre él y Chiquilín Hernández y otro, que se quedaban con las tierras de la gente de abajo, del pequeño productor, incluso hasta
Algunos le largaban a la hacienda los sembrados de los pequeños productores y no tenían reclamo. Hay apenas unos recuerdos. Y yo lamento hoy en día de no haber escrito algo sobre eso que antes me decían hacerlo. Hoy se va a perder y uno no creía que se iba a perder. Porque hay muchas cosas que van a quedar por el camino, lo que uno sufrió, lo que pasó. Y hay tanto, mira, tantas cosas que nos sucedieron que podía estar contando por lo menos 2 días. Algunos encuentros duros, difíciles. Y bueno, pero lo principal era de que pudimos organizar el campo y mostrarle a la gente del campo lo que vale la organización y la lucha, pero por un día no una lucha porque sí, sino por la defensa del pan de la mesa campesina. Por eso estábamos nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, próximo, que te vaya muy bien. Luis Ullrich, uno de los tantos perseguidos por la dictadura militar, otros perseguidos y desaparecidos. La salida del periodo dictatorial se da en general por una combinación de crisis política, social y económica, junto con un creciente rechazo público a las violaciones de derechos humanos. A esto se suma la presión internacional y la reaparición de demandas democráticas por parte de partidos políticos, organismos de derechos humanos, sindicatos y distintos movimientos sociales. En ese contexto, la dictadura pierde legitimidad, se debilita su poder y finalmente se ve obligada a iniciar un proceso de transición hacia la democracia, que en cada país adopta ritmos y modalidades distintas.